Hola amigos, les saludamos. Somos el grupo de octavo semestre, el equipo conformado por Cecia Morales e Itzel Valenzuela. Y un servidor, Josué Gómez. Vamos a estar analizando un video que tiene que ver con el ateísmo moderno o el ateísmo contemporáneo. Rubén Islas, un profesor universitario, se declara como activista ateo y nos presenta algunos temas muy interesantes que vamos a comentar en este video que vamos a presentar. Pues bien, antes de empezar, pues vamos a definir en general qué significa el ateísmo. Algo interesante es que el profesor Rubén Islas nos dice que cuando hablamos del ateísmo de hoy, podemos simplificarlo en palabras de sin Dios, pero de igual forma nos pone que el ateísmo es una concepción, una posición frente a la vida que tiene como punto de partida afrontar totalmente la vida desde la verdad humana. De igual forma, el profesor nos dice que para él el ateísmo es totalmente humanismo, porque propone en el centro de la noción de la ética al ser humano y no requiere a ninguna deidad. Por lo contrario, la religión necesita un ser supremo al humano, el cual le disponga de normativas como la ética, valores y reglas. El profesor analiza tres tipos de ateísmo, los cuales él observa que están presentes en el día de hoy. Tres de ellos muy interesantes. ¿Quisieras comentarnos alguno de ellos, Itzel? Bueno, pues hay una diversidad de ateísmo. El primero es el que no necesita a Dios, donde Dios es totalmente innecesario y puede vivir una vida completamente normal sin preguntarse por Dios. Así es, aquella persona que toma a Dios como irrelevante, no es necesario, para lo cual no hay ningún propósito, no hay ningún sentido, simplemente ignora la existencia de Dios y vive su vida normal. Tiene que ver con una corriente del nihilismo propuesta por Friedrich Nietzsche. Y el segundo pues es el ateísmo reflexivo, donde no observa a Dios, sino más bien a la religión y hace una crítica a la religión y se pregunta por qué la existencia de este Dios. Lo ve como un fenómeno social, ¿no? Ajá. Lo estudia de lejos, es decir, no acepta la existencia de Dios, sin embargo asume que en la sociedad existe este Dios, ¿no? Que lo podríamos decir que es como un ateísmo antropológico, tal cual como nos lo propone Feuerbach, y podemos también decir que tiene ligeramente nociones de lo que nos va comentando Marx ante lo que es la religión. Así es. La idea es que nosotros hemos construido a Dios. El hombre ha construido esa figura pues divina. A base a sus necesidades presentadas, tienen la necesidad de construir un Dios, un ser supremo, el cual tenga que suplir esas necesidades como humano, las carencias que tiene. Sí, las carencias. Es decir, una persona que quizá, vamos a poner un ejemplo, no ha tenido una figura paterna, necesita una figura como tal de autoridad y la pone, ¿no?, como padre. Es decir, todas las carencias de la humanidad, y para agarrarse de algo, no tiene más otra explicación que declarar que esa figura es Dios, ¿no? Esta sería la segunda postura del ateísmo. Y hay una tercera. Y la tercera pues es el ateísmo militante, es en la posición en la que la religión no solo se convierte en un fenómeno de estudio, sino que también es un ejercicio político. Y aquí se trata como un plan malévolo donde hay que atacarlo. A la religión, exactamente, ¿no? Ven a la religión como el problema de la sociedad. Y llegan a tomar la postura también política para atacar y destruir lo que ha construido toda esta forma de creencia, ¿no? Es totalmente religión. Lo que veíamos que presentaba, pues ahora sí, Marx como tal ante la religión, el opio, que él nos presenta y nos comenta, que la religión se ha vuelto el opio de la sociedad. Entonces vemos esto, que ya es totalmente una postura comunista. A su totalidad. Así es. Pues bueno, vamos a ver unos pequeños fragmentos que escogimos de esta entrevista que consideramos son sumamente importantes para aclarar un poquito más este panorama y dar quizá algunas respuestas que nosotros pudiéramos ofrecerle al respecto. Vamos a ellas. Jean-Paul Sartre, del existencialismo, me impresiona cuando dice: si Dios creó al hombre, ¿quién diablos creó a Dios?
Sí, esta es una pregunta de la causalidad, aunque ya los ateos no nos hacemos esa pregunta. Porque el problema no es quién creó a Dios. Sabemos perfectamente que el ser humano es el creador de Dios. Esa pregunta tiene una respuesta inmediata. ¿Quién creó a Dios? El ser humano. Wow. Como podemos ver, un ateo activista contemporáneo ya no se hacen las preguntas que se hacían los padres de la iglesia, por ejemplo, refutando las herejías o tratando de demostrar la existencia de Dios como tal. Esta postura atea, ellos asumen automáticamente que Dios no existe, porque no hay que preguntarse por la causa original de todas las cosas. Ellos ya saben que el hombre ha creado a Dios, y podemos argumentar ante esa postura que ellos se quedan cortos en la explicación que todo el ser humano ha tenido desde la historia, su existencia, de dónde viene y hacia dónde va. El hecho de que ellos nieguen pues el origen de todas las causas no va a eliminar la existencia de esta creencia o de estas preguntas existenciales de todas las demás personas, ¿no? Hay personas que se preguntan del origen de todas las cosas, y nosotros sostenemos que la causa que inició todas las causas es Dios. Este argumento se queda limitado o se queda escaso ante, por ejemplo, la postura de la ciencia, que argumenta, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía, la cual establece que la energía total en un sistema cerrado es constante, es decir, no cambia. La energía no se puede crear ni se puede destruir, y solo puede transformarse, ¿no? Entonces, esta ley, por lógica, nos dice que la nada no es capaz de producir algo. Por lo tanto, Dios existe, y muchos científicos de nuestros tiempos son teístas, es decir, afirman la existencia de un Dios. Esta ley y otras pueden demostrar que el argumento cosmológico como tal, o sea, la causa inicial de todas las causas, es Dios. ¿De acuerdo? Vamos a analizar otro fragmento. Pero Nietzsche nos pone una disyuntiva que hoy en día nos lleva a una gran reflexión, Bernardo. Cuando dice Dios ha muerto, quiere decir que Dios no es importante. Que hay otras cosas que han venido a ocupar el puesto de Dios. Y hoy, por ejemplo, yo diría que la ciencia y la tecnología ocupan el puesto de Dios. La gente puede ir a la iglesia, puede ir al templo, puede rezar, pero en realidad le tenemos más confianza a nuestro celular, le tenemos más confianza al automóvil, le tenemos más confianza a nuestro médico, le tenemos más confianza al avión cuando nos subimos en él que al propio Dios, ¿no? Entonces Dios ha muerto, no es importante, es irrelevante. Lo que nos comenta el profesor Rubén es muy cierto. Tristemente, muchos creyentes viven un cristianismo no bíblico, poniendo su fe en algo más que no es Dios. Más lo que él comenta no es que Dios deje de existir. Tienes mucha razón en esa parte. ¿Qué opinas tú? Y es que básicamente vivimos un cristianismo los creyentes practicamos un evangelio muy incongruente, porque profesamos algo pero no lo practicamos, y básicamente pues esto nos lleva mucho a qué decir, pero la idea de que, o el hecho de que yo proyecte o deje de profesar mi fe como debería ser, como el evangelio, no significa y no comprueba que Dios no existe. Exacto, es un argumento muy bueno, que tanto su postura que él sostiene, ¿no?, de que la falta de práctica, o al parecer que actuamos como si no existiera Dios, eso le da argumentos para sostener que Dios no existe, pero no está refutando en realidad que Dios no exista, simplemente es una mala práctica que tienen las personas creyentes en su religión. Vaya, nosotros como cristianos sostenemos que Dios existe, ¿no? Pero tiene razón, los que no practican su fe acorde a lo que creen, pues les da argumentos a ello, pero eso no está negando la existencia de Dios. Veamos otro fragmento de video. El ateo ve, tú que eres sociólogo, ¿no?, ve a Dios como un fenómeno social. Uh-huh. Y un fenómeno social y político. Esto es lo más interesante. Dios es un discurso que utiliza las iglesias, las religiones, para el ejercicio del poder, Bernardo.
O sea, Francisco es un político. Los teólogos hoy se convierten en grandes políticos. Y el discurso de Francisco, cuando habla de Dios, es un discurso político. Claro, porque toda religión conlleva un proyecto de sociedad. No, o sea, pero más que eso. No es abstracto. Más que un proyecto de sociedad, es un proyecto de poder. ¿También? El Vaticano expresa un proyecto de poder. Es un poder en sí mismo. Entonces, cuando a Francisco lo reciben en muchas partes del mundo y los estados gastan mucho dinero en recibirlo y construye todo un discurso, eso es ejercicio del poder. Foucault lo diría de manera muy precisa cuando habla de relaciones de poder, ¿no? O sea, a un ateo lo que nos interesa es observar a Dios como un fenómeno social y especialmente desde mi punto de vista, yo como ateo militante, sí, soy militante, pero claro. no soy un ateo militante fanático, no, eso no me interesa. Yo no quiero convencer a las personas de que no crean. Claro. O sea, creo que eso es un punto importante. A mí lo que me interesa es el análisis del fenómeno Dios como discurso político. Y pues algo que verdad tiene esta persona, este ateo, Rubén Islas. Sí, el profesor. El profesor Rubén Islas, es que tristemente pues se ha utilizado la idea de Dios para ejercer nuestro poder, pero el hecho de que utilizamos la idea de Dios para ejercer nuestro poder no quita la existencia de Dios. Y algo que tenemos que tomar muy en cuenta es, como nos mencionaba el doctor Samuel Hernández en una entrevista, que tenemos que tener muy bien definidos los conceptos y separar las ideas de religión, iglesia, filosofía y Cristo. Y algo que también pues es verdad, como mencionaba Marx, que la religión es el opio del hombre, y para mí eso no es un argumento suficiente que quite la existencia de Dios. Más bien solo me hace entender que el hombre trata de ponerse primero que Dios y utiliza utiliza la religión para ejercer su poder. Y es como ciertamente menciona el ateo Rubén Islas, pero esto absolutamente nada tiene que ver con la idea de Cristo, porque no podemos negar la existencia de Jesús histórico y tenemos que recordar que tenemos 3 principios, que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es cierto, el hecho de que hasta cierto punto en la historia, y esto es innegable, ¿no? La religión como tal ha ejercido dominio y poder sobre algunas partes de la sociedad, si no es que en algunos países por toda la sociedad, ¿verdad?, ha prevalecido y ha juzgado y ha dominado en mucha parte de la historia a las personas para mantener un status quo, para mantener su poder en algún momento. Y aunque, de nuevo, como bien dice Itzel, es cierto, no está negando la existencia de Dios. Están simplemente estos religiosos, si pudiéramos llamarlo, estos creyentes, haciendo un mal uso de las escrituras o de la Biblia, y están usándolo a su favor, ¿no? Sí, más que nada me gustaría rescatar mucho lo que dice en Juan 18, versículo 36, que dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y creo que eso es algo que se nos ha olvidado o hemos mal utilizado, como tú mencionabas, las propias escrituras a favor como hombres. Entonces, eso es lo que ha dado estas malas interpretaciones, abriendo este debate, queriendo instaurar el reino aquí. Y con esa banderita se jugó con el poder, ¿no? Exactamente, llevando a muchos partidos. Sin embargo, ese argumento no está negando como tal la existencia de Dios. Es decir, Dios existe, y ahora sí utilizando la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? El que exista la cizaña necesariamente, o sea, todo lo malo que se pudiera representar, no está negando que exista el trigo. O sea, los verdaderos creyentes, los que viven acorde a las escrituras, ¿no? Dios existe. Finalmente vamos a ver el último segmento de este video. Acompáñenos a ver, vamos a comentarlo. Cada día se hace más efectiva la frase de Nietzsche de Dios ha muerto, porque el ser humano moderno construye su vida a partir de generar confianza en otras cosas distintas a Dios.
Dios es una cosa que cada vez se va convirtiendo en algo más social para las bodas y los bautizos. Mira, qué contundente. Es algo interesante de lo que él menciona. Es real el hecho de que muchas veces como iglesias, como él lo dice, como iglesias, ahora ponemos a Dios como este filtro para hacer ciertas cuestiones. Vemos en la actualidad como varias iglesias dicen, es que para hacer tal evento o tal paso debes de realizar esto, mas no quita la existencia de Dios, porque él, como él dice, el hombre, o bueno, el hombre moderno, el hombre actual pone ahora su confianza. Uh-huh. Y es algo interesante, él dice su confianza. Y sí, puedo poner mi confianza hoy, en el día, en el medicamento que me tomé por el dolor que tengo, mas eso no va a quitar que Dios esté presente en mi alrededor. Eso no va a quitar mi confianza que hoy le puse a ese medicamento, mi confianza que hoy le puse a ese, digamos, partido político, porque mucha gente ha confundido poniendo su confianza a partidos políticos. No va a quitar la existencia de Dios, o no va a quitar que Dios ahí está. Mi confianza como humano no hace o no suprime la existencia de Dios. ¿Con qué te quedas, Itzel? ¿Con qué te quedas? ¿De todo? Sí. Sí, de todo. Para comentarios finales, ¿qué te resulta interesante de todo esto? Y sobre todo lo que menciona el profesor, ¿no? De que para el ateo moderno, si es que se contuvo para la persona moderna, casi para todos, dijo, sí, Dios cada vez es más irrelevante. Nada más se está ocupando para bautismos y bodas, algo así, dijo, ¿no? Uh-huh. Qué fuerte. ¿Comentarios finales con respecto a esto o a todo lo que hemos visto? Pues en general siento que volvemos a usar a Dios, o bueno, el hombre siempre vive en ese círculo egocéntrico donde siempre sobresale él, entonces solamente es como que uso a Dios para cubrir mi necesidad y volvemos a sacarlo. Entonces el hombre siempre va a ser, o siempre se va a querer poner como en el centro de todo, centro. Pues. Y eso hace que perdamos el enfoque, pero no porque yo lo pierda significa que Dios no existe. O sea, para mí no es un argumento válido. Así es. Y pues vaya, en sus propias palabras del profesor Rubén, básicamente es poner al hombre en el centro, ¿no? La mayoría de los ateos tienen conflictos cuando se les cuestiona sobre su moralidad o la ética que ellos profesan, si no tienen un fundamento en cual sostener por qué se tienen que comportar bien, ¿no? Y ahí es donde empiezan un poquito a patinar, aunque hay algunos que tienen sus opiniones diferentes. Yo quisiera cerrar con algunos datos y con una voz de alerta quizá para nuestros tiempos. En 1950, el 98% casi de la población en México profesaba la fe católica. Conforme fue avanzando el tiempo, para 1960 era el 97%, para el 1990 era el 90%. En los años 2000 era el 87% de la población católica. Para el 2010 fueron 85% de la población de México era católica. Para 2020, 10 años después, solamente el 78.6% de la población era católica. Que esta tendencia quizá pudiera alegrarnos hasta cierto punto, ¿no? Los católicos están disminuyendo. Sin embargo, el crecimiento del protestantismo o de la fe que profesamos nosotros como cristianos sí fue aumentando y pudiéramos alegrarnos por lo mismo. Sin embargo, la proporción de disminución no corresponde al crecimiento del protestantismo. Hoy en día, personas sin religión se identifican casi un 7% de personas sin religión en México. México. Cuando en 2010, 10 años antes, eran menos de la mitad, 3.2%. Si no ponemos atención como pastores, como ministros, como teólogos, y hacemos una fuerte defensa apologética a la fe cristiana, esta tendencia va a seguir en aumento. Van a seguir disminuyendo católicos. Vamos a seguir creciendo muy poquito los protestantes, pero el ateísmo va a seguir en aumento. Y quizá nos vamos a enfrentar con lo que hoy Europa se está enfrentando. Una fuerte corriente atea
prevalece en el país del primer mundo. Y pues bueno, damos por concluido esto, animándolos a presentar defensa, siempre con mansedumbre de la fe. Dios les bendiga. Las hicimos así.